iglesias. Ustedes aquí tienen aire en esta mañana, están cómodos en una silla. Estas son las iglesias a las cuales el Señor me ha permitido ir a fortalecer esas obras. Quiero decirles que cada una de esas personas que están ahí, algunas duran hasta 2 horas para llegar a los cultos, caminando. Los que no tienen vehículo, los que no tienen animalitos para transportarse. Hay que cruzar ríos. Fue muy difícil para mí, daba gritos al principio, pero el Señor nos fortalece, Él nos prepara. Predicar en las calles, llevar el mensaje, donde quiera que tú vayas, siempre va a haber un necesitado de Dios, porque la humanidad está necesitada de Jesús. Todo eso es en el corregimiento de Nueva Florida, corregimiento de Mariana Baja. Este es yendo a Isla de Barú. Este en Córdoba, aún todavía hay chivas por allá. Es el único bus que se transporta a diario. Es el que saca y también regresa a las personas el mismo día. Si ese bus se vara, las personas no salen de ese lugar. Muchas de las personas que están ahí, como les decía, duran hasta 2 o 3 horas para bajar a los cultos, porque algunos están en las montañas. Hace mucho calor en estos lugares porque los techos también son de zinc. Y les digo, ustedes en esta mañana están siendo bien bendecidos. Este es Córdoba, son lugares muy lejos, o sea, de la carretera son 24 o 25 kilómetros adentro. Pues son personas que colaboran y me ayudan con el equipaje, que las cosas, los recursos, los vestidos, los útiles escolares, aún alimentos se le llevan a estos niños allá. Ese es el corregimiento de Rusia del municipio de Cerete, Córdoba. No hay paredes, como pueden ver, es ahí al aire libre. En Bogotá es muy difícil predicar el Evangelio del Señor Jesús porque vas por las calles y la gente ni te determina ni te saluda muy escasamente. Es difícil predicar el Evangelio en estas ciudades grandes. Algo que tenemos que tener en cuenta y es que tenemos que capacitarnos para la obra del Señor. Esta fue una concentración que hubo en Bogotá, clamando por Colombia, clamando porque Dios levantara y enviara obreros, porque la iglesia está en un comodín, la iglesia no se quiere incomodar. De esas montañas, desde la perspectiva donde las tomé esas fotos, no se puede divisar, de pronto algunos se ve esas cositas blancas que se ven ahí, son casas que hay, eso es en el Meta, esa es la cordillera oriental. Hay que atravesar esos túneles, son 3 túneles que hay que atravesar. Estos son líderes, esos jóvenes que ustedes ven ahí son los que suben a esas montañas y llevan el Evangelio a los niños, porque la guerrilla no permite que se les sea predicado el Evangelio a los adultos. Todos ellos son los pastores de ese lugar. Entonces, esas jóvenes, esas niñas son encargadas de los niños en las montañas. Todos ellos bajaron a capacitarse, son los que entran a la selva del Guaviares. Yo llegué apenas a la entrada de la selva, llegamos, no pude pasar para allá, ahí esa es la entrada, ya el Guaviares, ya esa es la selva, de aquel lado ya está la guerrilla, no se nos permite entrar si ellos no nos dan permiso. Como ven, son puentes colgantes. Quiero que tengan ahí esa imagen. Quiero que tengan en cuenta eso. Nosotros muchas veces ignoramos esto. En Colombia, en la Guajira tenemos grupos indígenas. En el Amazonas tenemos grupos indígenas. Y ese lugar es el ombligo de Colombia. El obelisco, la siguiente imagen. Si se ve ahí atrás el obelisco, mira, avanza ahí, ese es el obelisco, ese es el ombligo de Colombia. En ese lugar Dios nos permitió orar
y desatar a nuestra nación. ¿Por qué pasa? Que Colombia está rodeado de grupos indígenas que han pactado este país. Por eso tanta miseria, tanto derramamiento de sangre y nosotros estamos dormidos. Tenemos que orar por nuestra nación. Si queremos que las cosas nos vayan bien, queremos ser prosperados, como dice la palabra, que oremos por lo que están en eminencia, para que vivamos ¿qué? Quieta y reposadamente. Entonces muchas veces las cosas se acontecen porque estamos dormidos. Entonces ese es el obelisco que queda en Puerto López, Meta. Esas también son obras de allá, esas son las iglesias de allá. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero que vayan a ese texto. Mateo 24, 14. Amén, estamos todos allí, Mateo 24, 14. Yo les invito a colocarse sobre sus pies, vamos a incomodarnos una vez más. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Pero antes de comenzar a leer la palabra, quisiera que tú cerraras tus ojos y le digas: Señor, ayúdame a entender, Señor, por un espíritu, Señor, conciencia e inteligencia, Señor. Que esta palabra, Señor amado, surja efecto en mí, cumpla el propósito. Diga al Señor en esta mañana eso, porque muchas veces tenemos la palabra por leerla, quizás pasamos a la carrera, pero es necesario sumergirnos en este río que es la palabra del Señor. Mateo 24, 14 declara la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre eterno, en esta mañana te damos la gloria, oh Señor Jesús, por tu causa hoy estamos aquí reunidos, congregados, oh Dios eterno, porque Señor, un día estábamos sin ti, pero Señor, tu misericordia, Señor, nos alcanzó y nos trajo aquí, Señor, a esta tu iglesia, Señor eterno, porque un propósito ha trazado con cada uno de los que estamos aquí presentes, oh Dios. Padre, en esta mañana permite que el espíritu de los profetas, de los pastores que están en esta mañana en este lugar, de los evangelistas, Señor, oh Dios eterno, de los maestros, de los misioneros que están en esta mañana en este lugar, su espíritu, Señor, se estremezca y despierte. Oh Dios de los cielos, hablo al espíritu de tu iglesia, pido que venga tu reino a este lugar, Señor Jesús. Padre, paralizando toda obra de maldad, Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor, derribando toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Esto es aquellos que no creen, aquellos, Señor, que no reciben la palabra con gozo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, ministra, Señor, toca, Dios de los cielos, haz tu obra, Espíritu Santo, en esta mañana. Trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Oh Dios eterno, ha llamado a esta congregación. Ven, Señor Jesús, pero para invocar tu nombre, oh Señor, tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo las cosas como, Señor, tú quieres que las hagamos. Ayúdanos a entender tu voluntad en esta mañana. Ayúdanos a hacerla, Señor Jesús. Ayúdanos a esforzarnos. Oh Dios, porque aún para esforzarnos necesitamos, Señor. Padre, ayuda a la incredulidad en esta mañana.
Oh Dios de los cielos, te damos gloria, honra, alabanza y adoración y exaltación. Gracias te doy, mi Dios. Gracias te doy, mi Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse dando gloria a Dios? Gloria a Dios. Ya saben, los gloria a Dios y los aleluyas. Aquí no está el Espíritu Santo en disciplina, ¿no? Y eso yo no lo cobro. Son para el Señor. Gloria a Jesús. Dios ha dado un plan para evangelizar a este mundo. ¿Eh? Dios con este plan quiere que este plan sea cumplido en cada uno de nosotros. Quizás muchas veces actuamos porque otros lo hacen, pero ¿cuál es la verdadera intención? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué se está hablando? ¿Por qué se está insistiendo? ¿Por qué se está llamando? ¿Por qué Dios permitió que en esta mañana hoy la iglesia entendiera que es un culto de misiones? ¿Por qué las misiones? Porque para eso fuimos llamados. Amén. ¿Saben? En los Juegos Olímpicos del año 1988 en Seúl, Corea, un hombre canadiense, no sé si ustedes se acuerdan, Benjamin Johnson. ¿Sí? Ese hombre ganó la carrera. Se esforzó y se diría que nació para ganar esta carrera. Y este hombre corrió y ganó el premio mundial. Pero pasado algunos días, aquellos organizadores se dieron cuenta que este hombre utilizó esteroides y le fue quitado el premio, le fue quitado el galardón. Saben, muchos hoy por hoy están corriendo la carrera en el Señor, pero no están luchando legítimamente. Segunda de Timoteo 2:5 dice: y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Si muchas veces queremos nosotros hacer las cosas como nosotros queremos, pero muchas veces no le estamos dejando a Dios el lugar de que Él sea quien guíe nuestros pasos y que nos dé las instrucciones de hacer su voluntad. Cuando vemos una vida fatigada, las cosas no salen como queremos porque no estamos obrando conforme al propósito de Dios. En la obra misionera es la razón dada por el Señor Jesucristo para la existencia de nuestras iglesias. Mateo 28, 18, 20, un pasaje muy conocido, al igual que en Marcos 16, 15, Lucas capítulo 24, verso 47, y también habla el Evangelio de Juan en el capítulo 20 y 21, y también habla en Hechos 1, 8, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el mejor ejemplo, modelo de una iglesia cumpliendo su propósito misionero, encontrando en el Nuevo Testamento, es la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Lo que leía la pastora al iniciar el mensaje en Hechos capítulo 13, del 1 al 4, la responsabilidad del evangelismo del mundo. No es una convención ni es una diversión. La gran comisión de ir a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, es que todos conozcamos quién es el Señor Jesús y la humanidad reciba esta salvación tan grande que se nos ha sido dada. Sabemos que esto no es solamente de una asociación bíblica ni ninguna otra organización, como decía el pastor en su momento, pero la responsabilidad completamente descansa en las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que ustedes se vayan al ámbito espiritual y no solamente nos quedemos aquí en la parte de las escrituras. Estamos en una congregación que se llama Ven Señor Jesús. ¿Y quiénes llamaban al Señor? ¿Quiénes lo llaman? La iglesia del Señor. Entonces, ¿de dónde van a salir los misioneros? De la iglesia del Señor. Dios los trae, Dios los convoca, Dios los trajo a la congregación para orar. ¿Ustedes creen que es casualidad y porque de pronto alguien se inventó que la cabeza de estos lugares sean misioneros?
¿Será que de pronto fue un chiripazo de que esta iglesia tuviese una hija en otra nación y no aquí? Así que quiero que usted se vaya a la profundidad del propósito de Dios. Yo en esta mañana no quiero satisfacerme yo, no, quiero que nosotros entendamos el propósito de Dios, el por qué usted está aquí, el por qué Dios permitió venir a esta congregación, el por qué el deseo ferviente de que tengamos un pastor que se meta ahí y se introduzca y se sumerja en el conocimiento de la palabra. Y sabe, eso se le transmite a la iglesia, porque Él da de gracia de lo que de gracia recibe. Amén. Amén. Entonces no estamos en la iglesia por tener un estatus social, somos cristianos evangélicos. No estamos en la iglesia porque los domingos queremos evadir las responsabilidades en casa. No estamos en la iglesia porque ya me toca ir. No, usted está aquí porque Dios tiene un propósito para su vida. Ya basta de estar en una silla. Ya basta de no causar efecto en el mundo espiritual. Ya basta, hermanos, hay mucha gente en hospitales, en clínicas, hay gente en las cárceles. Necesitamos de Dios. Hay gente en el lugar de trabajo, en el lugar donde tú estás, que tiene una necesidad grande de Dios, tanto que nosotros mismos necesitamos de Él. Y es necesario que la iglesia comience a entender este propósito. Yo soy del Señor Jesús. Yo quiero que usted observe sus manos, aquí donde está, levante sus manos, obsérveselas. Observe las manos, como las tiene, si las tiene blanquitas, blanquitas, rosaditas. Mírese las manos. Yo quiero que usted ahí mírese las manos, comience a observar sus manos. Y pregúntese, ¿dónde están mis frutos para Dios? ¿Qué he hecho con lo que Dios ha puesto en mis manos? Cuando Dios nos trajo aquí, nos trajo dotados de dones. ¿Sabías? Cuando Dios te trajo aquí, porque desde el principio de la eternidad ya tenía destinado para ti dones y talentos que va a usar dentro de su iglesia. Porque la iglesia es la base de la obra misionera. Vámonos a Mateo capítulo 16, verso 18. La iglesia es la única institución que fue empezada, fundada y está encabezada por nuestro Señor Jesucristo. Esto no se lo inventó cualquiera. La iglesia del Señor tuvo un nacimiento, fue fundada y está establecida y está encabezada por nuestro Señor Jesús. El principio y el fin. Mateo 16, 18. ¿Alguien lo encontró? ¿Lo puede leer? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios 1, 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí mismo en el capítulo 5, verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sí vieron? Es el principio, es el fin. Él fundó, Él la creó, Él la estableció. Jesucristo únicamente dio su poder y su Espíritu Santo a una institución llamada iglesia. Él no le dio el Espíritu Santo a los que no conocen. Él no le dio, digamos, dones en cuanto a ministerios a ejercer, sino a la iglesia del Señor. A la iglesia. Hechos capítulo 2. Verso del 1 al 4.
Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban todos qué? Dispersos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron que lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos. Todos. Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Efesios capítulo 2, verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Dónde? ¿Se está dando cuenta? Jesucristo únicamente dio su poder ¿a qué? A la iglesia del Señor. Jesucristo únicamente dio la gran comisión a los que andan en la calle para oírlo. Mateo 28, 18, 20. Creo que todos se lo saben, ¿sí? En el Nuevo Testamento únicamente se registra las iglesias llevando a la práctica la gran comisión. No vemos, y no estoy diciendo que es malo, ¿sí? Sino que la iglesia se ha desenfocado, como decía, no está peleando legítimamente. La iglesia en estos tiempos se está desviando de lo que realmente Dios nos está llamando. La iglesia se ha inventado congresos, la iglesia se ha inventado convenciones, se ha inventado encuentros. Ok, recibimos, Dios está allí, Dios nos llena, pero verdaderamente Dios no nos está mandando a reunirnos en recinto. Dios lo que está diciendo es vayan, salgan. Amén. Sí, es necesario estar reunidos porque necesitamos llenarnos de Dios. Ellos estaban reunidos, estaban juntos, estaban en común acuerdo en ese lugar. Y recibieron el Espíritu de Dios y recibían instrucciones del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia del Señor, si la Biblia dice que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por qué la iglesia de hoy no está haciendo así? La iglesia del Señor, el Evangelio, no es una moda. Tampoco es una opción de vida. Eso lo tiene que entender la iglesia de Dios. La iglesia del Señor no es un club social. Y a su nombre. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo recibe honor en medio de su iglesia. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Algunas. Todas las cosas, mucho más de lo que nosotros pedimos o según el poder que actúa en nosotros. Qué tremendo, me encanta ese verso. Me encanta ese verso. Y cuando vienen esos momentos difíciles y que tú tengas que leer la Biblia y que las circunstancias te muestren otra cosa, esto es creerle a Dios. Esto es vivir la palabra. Que aunque tú no estés viendo su gloria, que aunque tú estés viviendo desnudez, estés padeciendo hambre, tú puedas declarar que esta palabra es verdad. No es fácil. Pero se nos fue dado el Espíritu de Dios. ¿Qué necesita Dios? Disposición, porque el resto lo hace el Espíritu Santo. Y no es que yo me siente que el Espíritu hago, no, yo tengo que estar actuando. Tengo que estar direccionado bíblicamente. La iglesia es la fuente de la obra misionera. La iglesia es la fuente de la obra misionera. Amén. Gloria al Señor. Leíamos en Mateo 24:14, y este evangelio será predicado ¿dónde? A todas las naciones. ¿Qué termina diciendo el verso? Entonces nosotros vamos a provocar la venida del Señor.
Sí, porque sí puede entender en esta mañana porque dice que el Señor no viene porque Él es paciente para con nosotros y no quiere que nadie se pierda. Porque Dios está esperando que usted y yo vayamos a esos lugares donde otros no quieren ir. Porque muchos quieren de iglesia, quieren estadios, quieren ciudades, metrópolis. No quieren ir a esos pueblos donde tienes que caminar, donde tienes que sudar, donde te tienes que tomar el agua salobre, donde vienes con el cabello como muñeca tirada en el arroyo. No quieren ir ahí, pero sabe, esa es la gente más fiel que yo he podido conocer en Dios. Y me han dado tremendas enseñanzas. Tremendas enseñanzas. Bueno, muchos vienen a la iglesia y les entra el desespero con el reloj. Se está demorando mucho. Ya está cansón. Y dice, hermana, ¿cuándo se va a callar? Y es que grita. Pero sabes, cuando tú estás en un culto con un grupo indígena, tú no le puedes predicar 2 horas. Porque ellos no tienen el privilegio que usted y yo tenemos en estos momentos. Tú comienzas un culto con ellos a las 6 de la tarde y son las 12 de la noche y apenas se está aprendiendo. En La Guajira pasa mucho esto. En Córdoba pasa mucho también. Por eso les insto que cuando se vaya a una misión, coma todo lo que pueda antes, ayune antes. Ayune antes, no vaya con el invento de ayunar allá. Porque allá te vas a desgastar, vas a dar. Te van a llamar, ven a orar aquí, mira aquí, traen los enfermos. Tiene que estar en esa actitud de amar, no es un amor fingido, es un amor que tú te subas un niño sucio, todo lleno de moco, y un sana, y que tú lo puedas abrazar con todo el amor del Señor Jesús. No con fingimiento, sino porque te nace de su corazón, sin hacerle mala cara. Que te coloquen un plátano nada más con agua panela, sin más queso, sin más guiso, sino un plátano así asado, ni siquiera cocido, porque no hay agua para cocinar. A eso nos está llamando el Señor. ¿Por qué el Señor Jesús no ha venido? Porque la iglesia del Señor no está provocando su venida y estamos diciendo, ven Señor Jesús. Cuando nosotros no tenemos cuentas buenas que darle al Señor. Y a su nombre. Cuando Dios quiso que los gentiles, los paganos y los nativos oyeran el Evangelio, empezó a trabajar en la iglesia. ¿Cómo opera la obra misionera en la iglesia? ¿Cómo opera? Mucha gente no entiende esto. ¿Por qué te quedas sin empleo? Se quedan todo el día en casa y con tu trabajo mirando de tu oferta. En vez de venirte a la casa del Señor y hacer efecto en el mundo espiritual. Dios le dio una comisión. Dios nos dejó actuar según sus propios pensamientos. Él les dijo cómo hacer el trabajo. Él dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenle todas las cosas. Cuando comenzó a trabajar la iglesia del Señor, cuando comenzó el Evangelio del Señor a esparcirse, Dios les dio un consolador que fue el Espíritu Santo de Dios. Hasta que el Espíritu de Dios no vino, ellos no fueron esparcidos. Nos enseña todas las cosas espirituales, nos guía a cada momento, habla con nosotros, testifica de Cristo y nuestros mensajes a otros nos dan poder y ánimo en la obra del Señor. Él es el que nos da ánimo, somos nosotros los que no queremos. Somos los que no estamos dándole libertad al Espíritu de Dios, porque tenemos otra cosa más importante que hacer. Dios les dio las circunstancias para estimularlos a ir a todas las partes con el Evangelio,
A fin que el evangelio llegara a todas partes, Dios permitió persecución en la iglesia. Si Dios no permite esa persecución, que ellos se queden orando, y lo saben, y nosotros estuviésemos perdidos. Hay que, mire, algo que yo aprendí del Señor, y se acuerda, Pastor Joel, lo compartíamos, y es que Dios, para cada dificultad, Él tiene preparada una adversidad. Una salida, una respuesta para cada adversidad. Pero de nosotros depende que nosotros veamos luz. Cuando miramos a Cristo tenemos la lámpara. Cuando vamos por la palabra, hay lámparas a mi pie y lumbrera mi camino a tu palabra. Entonces vamos a poder ver la salida. Pero empezamos a mirar a los montes, a los lados, miramos otras cosas menos a la luz. Él es la luz, Él es quien te guía, Él es quien te va a llevar a la salida de esas circunstancias. Pero muchas veces Dios permite momentos difíciles para poder tenerlos humillados. Porque la dificultad te lleva de una u otra forma a invocar su nombre. Hechos 8, del 1 al 4. Con la persecución finalmente la voluntad de Dios se estaba cumpliendo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8, del 1 al 4. Y Saulo consentía que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo y hombres piadosos llevaron a enterrar a quién, e hicieron gran llanto. Esteban fue sacrificado, fue ese mártir que permitió que la iglesia despertara. Los hermanos que estuvieron en un ayuno, yo les compartí una situación. Pastor Roberto, no sé si se acuerda de Aya, que era San Juan de Pomoceno, que le comentaba que en ese pueblo no había iglesias. Hasta el año pasado no había iglesias. Pero hubo una mujer allá que salió de ese pueblo, se vino a vivir a Cartagena. Conoció, le predicaron del Señor Jesús, y ella entró en esa hambre y en esa sed de la palabra. Se supone que ella vino con su esposo a hacer negocio, a montar un negocio, un estadero, pero ella se enamoró de Jesús. Y en ella tuvo una gran necesidad de que la gente en su pueblo conociera a Jesús, que la gente recibiera salvación también ahí en ese pueblo. ¿Sabe? Para no alargar en la historia, esa mujer muere. Para el mes de noviembre, el pastor murió. Ella murió con el deseo en su corazón de ir a predicar y de establecer una iglesia en su pueblo. ¿Qué pasó con la muerte de esta mujer? Su esposo, el mismo día que fuimos a celebrar la ceremonia fúnebre, dijo: yo hoy acepto al Señor Jesús, y si esta es la forma en que Dios me está llamando, yo acepto el reto. A los 8 días ya ese hombre estaba siendo bautizado, está siendo entrenado porque ya se abrió la obra ya. Y él dice: yo quiero llevar esto, porque yo quiero que el deseo y el sueño de mi esposa se cumpla. ¿Qué pasó el día de su sepelio? Más de 70 personas recibieron al Señor. Todos eran de ese pueblo, habían venido de ese pueblo, porque era una persona muy popular allá, era muy conocida. Tenía una personalidad muy dulce, era muy accesible. Y fue duro para nosotros no entendíamos: Señor, tú nos mostraste, tú muestras antes que sucedan las cosas, pero entendemos que Dios no lo hizo para que nosotros no estorbáramos el propósito. Y es un gozo para nosotros. Entonces no esperemos a que Dios tenga que hacer esto aquí en el Señor Jesús. Yo creo que después de esta mañana que salgamos de este lugar, usted sea consciente. No esperes circunstancias difíciles. No te vengo a sugestionar, no te vengo a meter miedo, te vengo a decir que seas consciente del gran llamado que tienes.
Cuando Dios buscaba a hombres fieles, los buscaba era en la iglesia. Los buscaba en la iglesia. En Hechos 6, 7 hombres fueron escogidos para la obra del Señor. Ellos fueron escogidos dentro de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 8, Felipe el evangelista fue escogido por el Espíritu Santo dentro de la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 13, Dios levantó 2 hombres fieles para el trabajo misionero dentro de la iglesia de Antioquía. En Hechos 15, 22 encontramos que Judas y Silas fueron escogidos para ayudar en la obra misionera. ¿Dónde? Dentro de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 12, 25, el reclutamiento de Marcos fue dentro de la iglesia en Jerusalén. En Hechos 16, 2, 3, Dios le dio a Pablo, a Timoteo, que fue escogido dentro de la iglesia en Derbe. Entonces, ¿dónde va a sacar el Señor? Si no es de aquí, de la iglesia del Señor Jesús. De aquí, el pastor cuando salimos a evangelizar le decía al hermano, necesitamos un líder aquí porque la hermana nos está prestada. Porque es lo que sale de aquí, la simiente. ¿Sí? Gloria al Señor. Cuando Dios probó los dones espirituales de Pablo y Bernabé, los probó en la iglesia. Vamos a ser probados en los dones. ¿Sí? Y aquí hay mucha gente con dones y lo tienen quietecitos. El Espíritu me decía esta mañana, aquí hay gente con don de sanidad y están enfermos. Hechos capítulo 11. Versos 25 y 26. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Algo muy importante, y es que ellos, hay una parte en las escrituras, en Hechos, se me escapa la palabra del pastor, que cuando dice que le creyeron a Felipe, le creyeron a Felipe, o sea, no es la palabra que predicaba Felipe, sino que creyeron a Felipe en su buen testimonio. Si nosotros no tenemos un buen testimonio, la gente no nos va a creer. Y esto era lo que estos discípulos tenían. Se guardaron para el Señor, permanecían en el Señor, oraban constantemente, estaban allí en esa comunión con Dios. No venían de domingo a domingo, sino que estaban siempre reunidos por un año. 8:12. ¿Qué dice? Léalo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Provocaban bautismos, provocaban conversión. Dice, le creyeron a Felipe. Cuando tienes buen testimonio, la gente te cree. La gente te cree. ¿Sí por qué? Somos carta abierta. Hechos 15, 22. Tuvieron Judas y Silas un buen testimonio de servicio ante la iglesia en Jerusalén. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Tuvieron buen testimonio. Timoteo también había servido en su iglesia en Derbe antes de su salida con el apóstol Pablo. La iglesia es el lugar para conseguir experiencias en la obra del Señor.
No tan solo la iglesia es donde tú vas a comenzar a experimentar las manifestaciones del Espíritu. No significa que cuando estás a solas con Él también se manifiesta, pero es como ir a la escuela, ahí donde comienza a conocer las letras para poder aprender a leer, donde conocer los números para poder hacer una fracción matemática, una operación matemática. Entonces, así es la iglesia del Señor. Aunque ya solas aprendiendo, ya hacemos sumas, hacemos cuentas solos. Así es, necesitamos estar en la iglesia del Señor para poder en esa intimidad con Dios, poder ejercitar. ¿Sí? Lo donde dice, aviva el don. Está diciendo a uno, o sea, aviva el don que te ha sido dado por la imposición de manos. Cuando Dios confirmó el llamamiento de Pablo y Bernabé, ¿lo confirmó dónde? En la iglesia. No fue en la tienda, no fue en sus casas, no fue en sus trabajos, fue en la iglesia. Durante la experiencia en el camino a Damasco, Dios le reveló a Pablo que iba a mandarlo a los gentiles. Pablo dio su testimonio acerca de su experiencia, ¿verdad? Allí en capítulos Hechos 22, cuando él comienza a hablar ahí en el versículo 21, dice: Jesús le habló a Pablo diciendo, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Este fue el llamado de Pablo. Sin embargo, encontramos a Pablo sirviendo en la iglesia, esperando el trabajo del Espíritu Santo en los corazones de los miembros de la iglesia. Pablo se estuvo allí, sujeto. Se estuvo allí quieto hasta que el Espíritu le dio salida. Sabiendo la voluntad de Dios, Pablo nunca se fue hasta que la iglesia reconoció su llamado y lo puso, le dio su bendición y lo enviaron. Ese es el orden. Yo no me voy a las misiones así como así. Yo tengo que ir bajo una bendición. Tengo que ir bajo una cobertura. Yo no me voy a ir de loca y voy. No, tengo que tener un direccionamiento. Yo no puedo establecer una iglesia sin tener una cobertura. ¿Sí? Ese es un principio de sujeción, de obediencia, de lealtad a los padres espirituales y al lugar donde se congrega. Después que fueron probados, Pablo y Bernabé y sus llamados fueron reconocidos en la iglesia, fueron ordenados por la iglesia. Está en Hechos capítulo 13, verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando Dios quiso mandar a hombres, Él siempre los mandó por medio de una iglesia. Amén. Cuando regresaban, Pablo y Bernabé siempre dieron un reporte a la iglesia de lo que Dios estaba haciendo. Eso está en el capítulo 14, del verso 26 en adelante. ¿Qué hizo la iglesia en Antioquía que Dios bendijo mucho? ¿O qué tipo de iglesia usa Dios? ¿Será porque esta vez Señor Jesús, de pronto Dios nos llenó de más gracia o algo? O sea, ¿qué fue lo que provocó? La iglesia en Antioquía era una iglesia dada al evangelismo. Está en el capítulo 11, verso 24. Vamos a quedarnos allí en ese verso un ratito. En esa cita de Hechos 11. La iglesia en Antioquía veía mucha gente venir al Señor y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia en Antioquía era una iglesia dada al discipulado y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué les decía? Tenemos que capacitarnos, tenemos que estar abiertos a ser enseñados. Nosotros no las sabemos todas, ¿sí? Y tenemos que saber escuchar las voces
las poses, tenemos que cuidarnos. Todo lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios, nada es de nosotros, nada. Absolutamente nada es de nosotros. ¿Sí? Y en esta mañana quiero tener la oportunidad de pronto de exaltar esta parte, Pastor Joel. Usted ha sido una persona muy fundamental en el ministerio que el Señor me ha dado en cuanto a la palabra, tanto que ha provocado la inquietud en otros. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? Porque algo que nosotros debemos tener en cuenta es que tenemos que tener al hermano como mayor a nosotros. ¿Sí? No tengas más alto concepto de ti mismo. Habla la palabra. La misma palabra te dice, cuídate de ti y a su nombre. Gloria a Jesús. La iglesia en el capítulo 11, versos 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, nuevamente leo, y enviándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todos, duraron un año allí, un año, y enseñaron a mucha gente, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. La iglesia en Antioquía era una iglesia sacrificada. Sus corazones eran sensitivos a las necesidades de otros. Entonces tomaron una ofrenda especial para los hermanos. Jesús dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Y también dijo, que más bienaventurado está. La prueba del amor de Dios en el corazón es la capacidad de dar. Es la capacidad de dar, y para eso fueron establecidos estos cultos misioneros. Conforme a Dios te bendiga, conforme a la capacidad que tú tienes, y no estamos aquí extorsionando a nadie ni pelando a nadie, sino que conforme a la medida tú des para el Señor. Si compraste un vestido nuevo y ya no te pones otro que está en buen estado, vamos a darlo, porque hay mucha gente necesitando de ese vestido. ¿Sí? Que de pronto yo no quiero, porque a mí me gusta coleccionar ropa, me gusta coleccionar zapatos, pues entonces yo doy el dinero. Que yo no tengo dinero ni tengo ropa, pero puedo dar una libra de arroz. Traigamos al culto misionero una ofrenda, porque este año se va a abrir la matriz nuevamente de este lugar. Cuando una mujer está en estado, se prepara la bebida para el niño. ¿Sí? Y la iglesia del Señor Jesús debe estar preparada para los partos que va a tener. Y aquí hay muchos papitos responsables, ¿cierto? Entonces, yo les insto a que así como estos hombres, en Hechos 27, voy a leer, 11:27, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar a los hermanos que habían en Judea. En Venezuela hay una necesidad grande. ¿Somos conscientes de eso? La iglesia de Antioquía era una iglesia unida. Ahí está en 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio, Esidere, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Esta iglesia tenía personas de varios lugares. ¿A qué vamos? No es casualidad lo que el Espíritu trae en esta mañana, pastor. ¿Usted lo está entendiendo? ¿Sabe? En esta iglesia tenía personas de varios lugares, varias nacionalidades, de diferentes antecedentes.
El camino más rápido para destruir una casa o una iglesia es que ella dentro de sí misma se divida. Y eso es lo que no podemos permitir que el diablo haga aquí. Y no tan solamente el diablo, nosotros. Nosotros. Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bernabé era un ciprio, judío. Simón, llamado Niger, era un hombre negro, probablemente de África. Lucio de Cirene era un judío del norte de África, cerca de Libia. Saulo era un orgulloso judío de Tarso. Había personas de diferentes caracteres, de diferentes nacionalidades, de rasgos diferentes, como somos nosotros aquí en esta mañana. Ya vemos de otros lugares, con diferentes rasgos, unos más hermosos que otros. Porque se ríen. Dios quiere que llegamos a esa unidad, pero yo creo que aquí nadie se conoce la necesidad de la hermana Consuelo. Debiéramos de conocerla. Nadie sabe la necesidad que tenga mi hermana Miri. Debiéramos de conocerla, si estamos unánimes. Porque el Espíritu revela. El Espíritu muestra, hermanos. Si usted está en el Espíritu, si usted está orando, si usted está conectado con el Espíritu, Él muestra, Él inquieta. Él te insta a orar, te mueve. Voy a contar esa cuarta experiencia. Yo sé que ya se está comenzando a desesperar, que eso es normal. Cierta ocasión estábamos pasando un momento bien bendecido, no había nada que comer. Y yo estaba amamantando a mi hija Ángel, la última. Yo recuerdo que yo iba al pote de sal y probaba la sal. Cuando sentía la fatiga porque estaba dando seno. Yo me arrodillaba y le decía al Espíritu de Dios, muéstrame de qué forma hay que orar, a quién tengo que reprender, cómo hay que orar, pero yo no quiero pasar hambre. Le decía yo al Espíritu Santo, por algo. Yo quiero que tú me muestres por la palabra cómo tengo que orar, porque es que cuando tú oras con la palabra, tú oras conforme a la voluntad de Dios. Y Él la cumple porque ella es viva. Y comienza el Espíritu de Dios a traerme versículos, a darme cita. El justo comerá del producto de sus manos, el justo comerá hasta saciar su alma, como en mi pastor. Y empieza el Espíritu a darme versículos. Y comienzo yo a recitarlo, a declararlo vivo en mi vida. Cuando de repente me dice el Señor, ve donde las hermanas Hernández. Perdón, Señor, tengo hambre. Digamos que las hermanas Fernández vivían como de aquí a Buenos Aires. Está un poco lejito, un poquito. Señor Jesús, mira, ayuda, Señor, que me mandas para allá. ¿Para qué me van a mandar? Muéstrame, Señor. Por 3 veces me habló el Espíritu, un texto de las hermanas Hernández. Le digo yo a mi hermano Eduardo, hazme un favor, ¿tú por qué no me llevas en la bicicleta? Allá donde las hermanas Hernández. Y me dice, me queda mirando a mi hermano como que, y yo, vamos, que papito me mandó para allá. Si él dijo, estaba mi hermano en ese primer amor, si el Señor dijo, vamos. Y nos fuimos. Y el Señor no me declaró la palabra hasta que llegamos a la casa de las hermanas Hernández. Cuando yo llego, el Espíritu me toma y le digo, así les dice el Señor, ellos tenían un hermano perdido, no sabían de él. Que el Espíritu les llevó la palabra. Dentro de 5 minutos van a recibir una llamada. Es de la cárcel de Valledupar, hubo un motín y dentro de los que están heridos está tu hermano. Ellas comenzaron a llorar, efectivamente, llamaron, dijeron, y comenzó el Señor a darles palabras de fortaleza a ellas, cómo tenían que hacer, qué era lo que tenían que hacer, qué no debían hacer. Dios las comenzó a direccionar, y después luego me dice, ay hermana, mire,
Yo iba para su casa, pero me dio un dolor de cabeza y con este sol, hermana, mire, yo le iba a llevar esta bendición. Era una compra. Ahí estaba el pollito que yo quería comerme. Oh, gloria al Señor. Entonces, de esas cosas, mira, si tú no obedeces, tú no provocas. Cuando un hijo es desobediente, ¿será que provoca complacerle? Hace que papá se pasa de bueno con nosotros. Y abusamos. La iglesia en Antioquía era una iglesia espiritual. Hechos 13, 2, 3. Hechos 14, 23 dice: ministrando estos al Señor en qué. Dijo el Espíritu Santo: apartando a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo que. ¿Y qué más? Los despidieron. Ayunaron y oraron. ¿Cómo están los ayunos aquí? ¿Cómo están los ayunos? Y queremos que el Señor nos bendiga, ¿no? Somos cristianos evangélicos y tenemos el poder de Dios. Y somos la iglesia del Señor Jesús. Solo que aquellos eran otros tiempos y hoy nosotros somos más modernos, o sea. Esta iglesia oraba y ayunaba, capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo los encomendaron al Señor en quien debían creído. Aquí el pastor eligió un cuerpo de diáconos, de servidores de la iglesia. Yo no vi que fueron convocados a ayuno. Gloria a Dios. ¿Sí? Si predicamos, cumplamos. Si predicamos, vivamos. Y a su nombre. Para que pueda haber estos efectos en la iglesia del Señor, para que podamos ver milagros sobrenaturales de lo que Dios ha venido hablando a través de los dones y ministerios, tenemos que estar en un sometimiento de búsqueda. Que no tengo tiempo, que el trabajo. ¿Se puede? Se puede. La iglesia del Señor está abierta las 24 horas del día, por favor, no hay excusas, no hay excusas. Les repito, iglesia, ser cristiano evangélico no es un estatus social o una opción, es una convicción de quién eres y por qué somos llamados cristianos. El nombre de cristiano significa la semejanza de Cristo en su vida y en mi vida. Eso significa ser cristiano, semejanza de Jesús. ¿Ustedes se imaginan a Jesús en esta actitud en la cual la iglesia está hoy? ¿Ustedes se imaginan a Jesús yendo domingo a domingo a las sinagogas, a los pueblos, a las veredas? Aló, diga su nombre. ¿Están aquí? Tienen que ayunar para saber lo que la mente del Espíritu Santo tiene para ti. ¿Sí? Solo orando y ayunando puede ser direccionado por el Espíritu de Dios. Que en su misericordia Dios trae cosas y revelaciones por el don que hay en nosotros. Pero no nos confiemos. No nos confiemos. ¿Saben? Capítulo 13 y 14 del libro de Hechos habla sobre Dios. Tienes que ayunar para humillarte, como está en el Salmo 35:3, para reconocer nuestra debilidad y el poderío y la fuerza de nuestro Señor. También para multiplicar nuestra fe, como está en Mateo 17, para terminar, Mateo 17, verso 20-21. Las obras espirituales son efectuadas por medio de los métodos espirituales. No hay atajos en la obra de Dios. Tenemos que caminar así como Dios nos lo ha dado. Mateo 17, 20, 21.
Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Por vuestra qué? Poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, que dice el contexto, porque sucedieron estas cosas. ¿Sí? En esta mañana, iglesia, te invito a que te coloques sobre tus pies y le des gracias a Dios por el privilegio y el honor que tienes de ser un hijo de Dios. En esta mañana, todos aquellos que quieran decir, Señor, yo quiero un cambio en mi vida, pero tenemos que comenzar el cambio desde nuestro espíritu. Tenemos que anhelarlo, porque antes de anhelar, el Espíritu de Dios ya nos anhela a nosotros primero. Amén a su nombre. Oh, gloria a Jesús. Cierra tus ojos en esta mañana. Invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dile, Señor, quizás no he hecho las cosas como tú deseas que la haga. Señor, perdónanos. Señor, que tu misericordia una vez más se extienda sobre cada uno de nosotros. Comienza a decir al Señor en que le has fallado. ¿Sabe? Yo le he dicho a Dios, Padre, guárdame, Señor. Señor, no permita que el momento difícil, la hora mala que venga, me aparte de ti, le he dicho a Dios. Me ha tocado llorar, me ha tocado sufrir, pero le he dicho, Señor, no permitas que nada me arrebate de tu mano, como dice tu palabra. Y le digo, oh, Señor, no me alcanza la vida para desgastarme para ti, Señor. Yo estoy agradecida por ese sacrificio que Él hizo por mí, por los milagros que han impactado mi vida, por esas pequeñas cosas que aún no he abierto mi boca cuando Dios lo ha concedido. Cuando he esperado un sí en Dios, pero Él tiene un no para mí. Aceptar esos no de mi Dios no es fácil, pero Él nos fortalece con su Espíritu Santo. Así como un día tú tuviste la necesidad de mi Cristo, muchos tienen también esta necesidad, y quizás en circunstancias peores. Oh Espíritu de Dios, en esta mañana establece y fortalece tu iglesia. Y sabe si me queja la balanza de oh, trae fuerzas nuevas, Señor, al que está cansado. Y Ansamaturi, Ansarai, levanta al que esté caído. Y catarsa, catinki, su alianza, matule, catarsa. Tú que has dejado de orar de madrugada, tú que leas esos tiempos pasados porque sentías una gloria a Dios, porque sentías su presencia. Ay, Shakatum, no excelente Israel. El Espíritu de Dios en esta mañana te dice: avanza, levántate, recibe fuerzas nuevas. Hoy sé que tan solo confianza. El Espíritu de Dios quiere de esta mañana sanar corazones. Palabras que
han sido como espada en tu corazón y te han herido y no encuentras la manera de perdonar. Which finds someone came hoy el Espíritu de Dios te da la capacidad de perdonar, porque hoy se va la falta de perdón de tu vida. Oh, Shalom, ministra Espíritu Santo a tu obra. Tú eres quien convence, Espíritu de Dios. Oh, Sele, Samadurahaya, Akutan Sukuturia, Sele, Tuya, Machorete, Saba. Dice, muchos se enferman entre nosotros porque han dejado mi primer amor. Hoy te he visto con vestiduras nuevas. Hoy pongo colirio en tus ojos para que puedas ver mi gloria, te dice el Señor. Hoy limpio con mi sangre y lavo con jabón tus pecados. Hoy ministra Espíritu de Dios auto-perdón por lo que hiciste en el pasado. Pero esos recuerdos vienen a memoria. Pero escrito está que mi Dios no se acordará nunca más de ellos. Hoy oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, trae esa pasión por las almas perdidas. Trae esa pasión, Señor, y esa devoción para servirte con amor, sin fingimiento, con amor verdadero. Enséñanos a amar, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias. Oh, te adoramos. Te adoramos. Hoy se te danza baile. Ocho que adoramos son eres. Ministro presión arterial en estos momentos. Porque necesito, Señor, un pueblo sano para que le sirva. Hoy trae medicina. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yeah.